historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, muy bienvenidos sean ustedes a este tercer programa, esta tercera emisión de La Historia No Contada. Muchísimas gracias por su apoyo. Sin ustedes no somos nada, realmente. Gracias. Y esperando que sea de su agrado, miren, quiero tocar este tema muy interesante porque todo el mundo celebramos el 15 y 6 de septiembre, celebramos nuestra independencia, nuestras fiestas patrias, pero no nos explican qué es el antecedente, cuál es el antecedente a las fiestas patrias, al grito de independencia de 1810, del 15 de septiembre de 1810, que da el padre Miguel Hidalgo y Costilla. Entonces hoy, dividido en dos o hasta tres programas, vamos a ver qué es lo que antecede a ese grito de independencia. Vamos a ver los agravios, vamos a ver los agravios. El tema de este tercer programa de La Historia No Contada es causas por las cuales se detona el movimiento insurgente en 1810. Y los agravios son estos. A los inicios del siglo XVIII existió un cambio de dinastía en España. Los Habsburgo a los Borbones, quienes eran de origen francés. O sea, los Habsburgo, don Maximiliano de Habsburgo, de Austria, sabemos, bueno, ellos reinaron mucho tiempo, fue una de las casas reinantes más importantes de Europa y estuvieron en España. Llega en el siglo XVIII la familia Borbón a tomar el reinado de España, pero son de origen francés. Felipe V es el primer Borbón que entra en la ciudad de Madrid a los 17 años de edad y sin saber hablar español o castellano, con una gran cantidad de asesores y ministros franceses, con otra visión de lo que era la monarquía española, ya que no eran españoles su séquito, y estos ministros franceses se percatan que los dominios españoles no les rinde lo que les rendía, por ejemplo, en la cuestión, siempre vamos a manejarlo sobre la cuestión económica, lo que les rendía la isla de Santo Domingo, que hoy en día está dividida en Haití y en la República de Santo Domingo. Más, los Borbones tenían colonias como la antes mencionada, y ellos sí querían dar otro trato y comienzan a darle un tratamiento especial al reino de la Nueva España como colonia, y empieza el agravio entonces de la población, ya que manifiestan ser un reino, del reino de la Nueva España, bueno, lo tratan como colonia, y se manifiestan ser un reino federalizado a la corona de Castilla, y se les hace ver a los Borbones que existen leyes, fueros y privilegios, y estos agravios comienzan de la siguiente manera. Y fíjense, una situación muy interesante, comienzan por la cuestión eclesiástica, comienzan por la iglesia. Entonces, si una parroquia, este es uno de los tantos agravios, si una parroquia estaba a cargo de los dominicos, agustinos, josefinos, franciscanos o jesuitas, pasaba a manos del clero secular, o mejor conocido como el clero diocesano. El clero diocesano es el clero que no son órdenes religiosas, no son brothers, no son hermanos, ¿sí?
son sacerdotes preparados para vivir solos, no en comunidad, como los frailes. Bueno, y esto era por orden del rey, ya que él manejaba más al clero secular que a las órdenes religiosas, porque era más fácil mover a un cura que mover a 20. ¿Verdad? El clero diocesano no sabía las lenguas indígenas y la mayoría de las órdenes religiosas hablaban dichas lenguas. A donde llegaban los diocesanos, a las parroquias indígenas, como no sabían hablar estas lenguas, pues había muchísimos problemas, principalmente con la comunicación con sus parroquianos, y ya no se diga para impartir los sacramentos y lo que tenían que hacer en su labor ministerial, clerical, sacerdotal. Otra de las situaciones de agravio es que empieza la imposición de medidas demasiado extremas para obtener dinero, ya que España estaba cada vez más comprometida en guerras contra Francia o contra Inglaterra, y esto prácticamente va a durar todo el siglo XVIII. El dinero no solo salía de la Nueva España, recuerden, también de Perú salían cantidades, galeones llenos de oro y de plata. Y antes de esto debían contribuir para la guerra. En la península ibérica tenían que contribuir localidades como Cataluña, Andalucía, Galicia, todas ellas provincias españolas, pero eran provincias españolas pudientes, que tenían la situación económica para salir adelante. Esto era una unidad donde todos aportaban el pago de lo que fuera requerido. El ejemplo de algunos de estos pagos era que, por ejemplo, aquí el pueblo novohispano fumaba mucho. Sobre todo, cosa rara, pero las investigaciones nos llevan que a la comunidad infantil, o sea, niños de 12 años, fumaban. Y entonces se hace estanco el tabaco. El estanco quiere decir se le grava con impuesto. Se hace estanco el tabaco y se tiene que pagar impuesto, además de los productores de tabaco, se les regula enérgicamente por medio de la corona. A los que les gustaba el juego en la Nueva España, como el naipe español, baraja francesa, los gallos, las carreras de caballo, todo lo relacionado con el juego, donde apostaban, el juego y las apuestas, se vuelve estanco y hay que pagar impuesto. Entonces eso ya no va a convenir ni siquiera tampoco a los establecimientos, a las cantinas, porque había un censor que veían los juegos o eran como los estos de gobernación, ¿verdad? Que están certificando los juegos hoy en día en los programas de televisión, ¿verdad? Entonces desde ese tiempo había este tipo de sensores. La sal y el hielo, o el hielo como se conocía en la época, era nieve, así le llamaban, nieve. También va a ser estanco y van a estar establecidos por un compromiso de impuesto. El papel, el cual no se producía en la Nueva España sino hasta 1845, ya que aquí no se fabricaba, era importado de Génova, de España o de Germania. El papel para escribir se le pone un impuesto. Para hacer cualquier trámite oficial se necesita el papel sellado ya impreso de fábrica con los sellos y las leyendas oficiales, y su costo era bastante elevado. Recuerden ustedes que hasta principios del siglo XX todavía para autenticar un documento oficial había que darle ese soporte económico comprándole y pegándole sellos. Bueno, esto viene desde esta época, darle valor al documento con los sellos. El mercurio, algo muy interesante, el mercurio
mejor conocido como azogue, aquí en la Nueva España, servía para limpiar las impurezas de la plata. Era el mercurio importado de España hacia América y también estaba, era estanco, estaba con impuesto, se pagaba impuesto por el mercurio. Y la medida más fuerte que el imperio de la corona española establece pues fue en 1767 con la expulsión de los jesuitas en la provincia de Michoacán y en las partes posteriormente circunvecinas se levantarían en armas por el movimiento insurgente como Pátzcuaro, Uruapan, San Luis Potosí y San Luis de la Paz. Estos levantamientos en armas que después se harían en la Guerra de Independencia toman mucha fuerza, pero a raíz de todo esto que viene arrastrando. En sí el cura Hidalgo tenía 14 años cuando a él le toca ver cómo llegan los soldados realistas y de una manera muy vil tratan a sus maestros, a sus profesores jesuitas. A la fecha todavía la formación en el seminario diocesano es tipo jesuítica. Y ve cómo los avientan, ven cómo los arrastran, ven cómo los empujan, los tratan muy mal. Y eso a Hidalgo se le queda muy grabado, tenía 14 años. Entonces de ahí por eso las ciudades que mencioné es donde más fuerte toma el movimiento insurgente cuando estalla el grito hacia la independencia. La zona del Bajío estuvo muy contrariada, muy molesta por la expulsión de los jesuitas mandatada por el rey Carlos III de España. En 1767 en Guanajuato los mineros tratan de defender a los jesuitas escondiéndolos en los túneles de las minas para que se salven, pero los jesuitas les piden que no los defiendan ya que debían obedecer y tenían que ir hacia la obediencia total hacia el Papa, entonces todos son remitidos a Roma, entonces tenían que obedecer y tenían que irse con lo mínimo, un breviario y lo que trajeran puesto y algo más. Eso es todo, con lo indispensable. Por defenderlos, los realistas, el gobierno realista, el virreinato, ordena al pueblo de Guanajuato ser castigado por la corona española hasta el año de 1810 con el movimiento de independencia y los guanajuatenses se les levanta dicho castigo en 1810. Ya sabemos quién inicia este movimiento independentista y las autoridades virreinales se percatan que las cosas iban a empeorar y no solo en Guanajuato sino en todo el Bajío y lo que resta de esa parte de la República Mexicana. Ya más adelante veremos qué sucede con Hidalgo y tenemos un programa especial, un programa muy especial que se los dejo así para que vayan imaginándose ustedes algo muy interesante. La segunda parte de que esta ha sido la primera del tercer programa, cuarto programa, segunda parte de los agravios y las causas por las cuales estalla el movimiento independentista o de la independencia en 1810, pero la batalla del Monte de las Cruces, se las prometo, la única batalla que ganó el ejército insurgente. Y que me digan lo contrario, está equivocado quien lo dice. Es la única batalla que el ejército insurgente gana. Gracias a la habilidad de Allende, que venía a la retaguardia, envuelve allí en las cruces, en lo que ahora es la Marquesa, que es el Parque Miguel Hidalgo, que pertenece al municipio de Coyoacac, y alguien que se ha olvidado como uno de los grandes artilleros de la independencia, que fue Mariano Jiménez. Otro que se ha olvidado es Abasolo, porque Abasolo no muere con Hidalgo, ni con Allende, ni con Aldama, porque Abasolo se lo llevan a España y muere allá en las cárceles horribles de España.
muy interesante. Así es que vamos a seguir trabajando en estos programas. Les agradezco el favor de su atención. No se les olvide suscribirse, darme un like, sus sugerencias, y les repito el correo historianocontada@yahoo.com. Estoy a sus órdenes. Su amigo Ricardo Trillanes se despide deseándoles que pasen lo mejor de los tiempos en compañía de su familia. Muchas gracias.